noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Les invitamos a que inclinen sus rostros. Vamos a dar inicio a nuestro servicio de canto esta noche. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre es santo, 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 Señor. Digno eres, oh Dios, de toda honra, de toda gloria, de toda potestad, Señor. Tus hijos, Señor, hemos venido esta noche para deleitarnos ahora, para agradecerte, Señor, lo que has hecho en nuestras vidas hasta el día de hoy. No tenemos nada con qué pagarte, Señor, pero te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno en gran manera. Bendice, pues, oh Dios, a los que vienen en camino. Bendice también a los que ya estamos, Señor, que nos hemos dado cita a tempranas horas, Señor, para estar aquí y dar inicio a tiempo. Y te pedimos, Señor, que bendigas tu palabra, que bendigas las peticiones, que bendigas los agradecimientos, Señor, que se van a elevar para honra y gloria tuya. Gracias te damos, oh Dios, en tu nombre lo hemos pedido. Amén. Hermano Harry, no tienen batería los micrófonos. Muy bien, mientras preparan los micrófonos, vamos a leer la palabra de Dios en Salmos 16:1. Salmos 16:1. ¿Qué haríamos en verdad sin nuestro Dios, verdad? Todas las acechanzas del enemigo contra nosotros son atacarnos, destruirnos. En sí, escrito está, ¿verdad?, que el enemigo vino, dice, a hurtar, a matar, a destruir. Todo lo que Génesis dice que el Señor dijo el último día de la creación, creó al hombre a su imagen y lo voltea a ver y voltea a ver todo lo lindo, lo que había hecho. Y dice, todo es bueno en gran manera. Y ahora vemos la diferencia, ¿verdad?, cuando el enemigo es sacado del cielo y dice, pues cuidado porque va enojado, va con grande furia, va como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero cuando leemos la palabra de Dios encontramos consuelo, ¿verdad? Como dice ahí el salmista, dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. ¿Qué tengo que hacer yo? Confiar, estar seguro en sus manos, estar seguro que todo, aunque me vaya mal y aunque me esté saliendo todo mal, yo tengo que seguir confiando. ¿No les ha pasado? A veces no dice uno, ay, hoy es mi día, dice uno, a veces ¿verdad? Nada le sale a uno. Pero no es que sea nuestro día, sino que el enemigo sabe de qué manera trabajar con nosotros. Y dice, ahorita le voy a poner esto para que se queje. Y después se ríe de nosotros, ¿verdad? Porque dice, mira, se está quejando porque dice, hoy es un mal día. No, dice que cuando nosotros confiamos en el Señor, todas las cosas salen para bien, aún las que creamos que no son buenas. Y sigue diciendo el versículo 2, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ¿quién? De ti, no hay nada bien para mí fuera de ti. ¿Qué quiere decir eso? Que nada de lo de afuera, nada de lo bonito que nos parezca es bueno si no estamos con el Señor. Así que ahora vamos a cantar entonces, hermanos. Vamos a empezar con himnos favoritos. Si lo sabemos, los vamos a cantar. A ver, un himno favorito, hermano Jordan. 446. Si no lo sabemos, le vamos a decir lo siento. Sí lo sabemos. Un poquito de volumen.
cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca sí. Si cual viajero voy con ansiedad, medroso al ver cerrar la oscuridad, aún en mi soñar me hará sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca sí. Después al despertar a ti por fe, de mi aflicción altar elevaré. Cercano sentiré el ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca sí. Y cuando en tu mansión vea tu faz y estrellas, luna y sol, yo deje atrás, gozoso entonaré canción eterna allí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca sí. Hermano Jordan, más cerca, sí, ¿verdad? Amén, hermano. Bonito canto. ¿Alguien más, hermanos? ¿Un himno favorito? 241. 241. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi
al que sufría en su dolor dejé. Si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Amén. Amén. Muy bonitos cantos, hermanos. Ya vieron que ahí los tienen alzados. Ahora queremos que los compartan. Uno más. ¿Quién dice yo? A ver. Ya el hermano Ronnie ya le ganó a la hermana. Muy bien. A ver, hagan memoria. Recuérdense que esta noche es una noche muy especial, porque hoy venimos a descargarnos, venimos a poner todo en las manos del Señor y venimos a decirle también gracias, porque hasta aquí Él nos ha ayudado, porque su mano poderosa nos ha sostenido, porque nos ha librado de un accidente, porque nos ha librado en el trabajo, en el tránsito, porque esta ciudad tiene mucho tránsito. Así que, hermanos, esta noche es una noche muy especial. Y es la noche de entregarle todo al Señor, problemas, alegrías, angustias, tristezas, gozos, planes. Así que vamos a entregarle todo al Señor Jesús. Vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 236. Amén. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cambia aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Qué linda letra. ¿A quién podemos entregarlo todo? Como decía el versículo, ¿qué soy sin ti, Señor?
El que leímos decía, ¿qué soy sin ti?, dice el salmista. No soy nada, no soy nadie. Aún todas las cosas de esta tierra me saben a nada. Muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un canto bien conocido. El número 162. Vamos a concentrarnos en la letra, así como lo hemos venido haciendo, y vamos a hacer de nosotros estar en presencia de Él. Amén. Porque Él está en su santo templo. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar, pero pronto viene el día que su gloria demostrar. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros al abrigo de su amor. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien hizo nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos entonces a tener nuestro tiempo de agradecimientos y peticiones. A ver,
Solo una mano, por favor. Así. Allá atrás nuestra hermana Neris. Hermano, que el Señor le bendiga esta noche. Yo Amén. le doy gracias a Dios porque Él hasta aquí nos ha ayudado, nos ha cuidado. Estoy muy, muy agradecida a Dios. No tengo cómo más agradecerle al Señor. Mi hijo y el grupo del coro llegaron bien ayer al aeropuerto de Dallas Fort Worth. Yo dije, hasta que Bendito mi Dios. hijo me llame y me diga, mami, ya estoy en tierra, ya estoy aquí, estaré tranquila. Pasamos un momento difícil porque él le tocaba que viajar el lunes en la madrugada, pero resulta de que por problemas del avión no despegó. Y yo le doy gracias a Dios que ese avión no se movió de ahí y cancelaron el vuelo, porque de haber despegado ese avión, el avión hubiera explotado en el aire. Pero Dios es Dios grande. obra maravillosamente bien y cancelaron ese vuelo. También había preocupación, había tristeza. El pastor con su esposa nos visitó. Ayer fue el entierro de un familiar más allá en El Salvador. Yo preguntaba, él aceptó, por fin él aceptó el mensaje. Nadie me quería decir nada, pero hasta el fin que me dijeron hoy de que sí, que él había aceptado a Dios como su único Salvador. Amén. Y sí, duele, es triste, pero yo sé de que cuando Cristo venga lo volveremos a ver. También el día de ayer, a pesar de sentir esa tristeza, nos gozamos, hermano, en la casa del hermano Ricardo. Hubieron como 17, 18 personas. Cantamos, estudiamos la Biblia y han quedado contentos, hermanos, que mientras el hermano Ricardo esté aquí, todos los martes a las 7:30 vamos a estar en su hogar para estudiar la palabra con esas Amén. personas, sus amistades que lo acompañaron el día que tuvimos los servicios fúnebres de Judith. Hay muchas personas interesadas en querer saber más, hermanos, así es de que cualquiera de ustedes que quiera apoyar ese hogar iglesia los martes a la casa del hermano Ricardo, son muy bienvenidos. Apoyemos los hermanos, vayamos. De verdad que fue un momento muy bonito lo que pasamos ayer, le doy gracias a Dios. Y también agradecida con Dios porque también abrimos un hogar iglesia en mi casa. Si no me ven Amén. aquí los viernes, es porque estoy con el hogar iglesia en mi casa los viernes. Amén. Tengo a la familia González estudiando con ellos. Ya muy pronto va a ser el bautismo de esa familia. Sigan orando por ellos. Amén. Sebastián va muy bien. De que Dios nos siga ayudando, hermanos. Y pues ya casi termina el año escolar de nuestros hijos. Oremos por ellos para que los resultados de los exámenes sean positivos y que pasaron el siguiente año. Sigamos orando por nuestros jóvenes, por nuestros niños, por los hogares más que todo, todas las familias, los ancianos. Y oremos, hermanos. Como vimos el sábado fue la primera lectura de los nombramientos. Que oremos al Señor de que esa nueva directiva que viene para el siguiente año podamos trabajar unidos Amén. con el único propósito de alabar y adorar a nuestro Dios. Amén. Y pues en esta noche les pido por mi mamá. Ella está un poco enferma también y que sigan orando por mí. He sentido así un poco recaída, pero no me doy por vencida. Dios tiene grandes propósitos para mí, para mi familia, y así que les pido que sigan orando por mí. Amén. Tantas bendiciones que compartió la hermana. Dios es maravilloso. Dios es grande. ¿Alguien más? El hermano Jordan. Dios les bendiga ricamente, siempre glorificando a Dios en todo momento, porque Dios realmente es maravilloso. Amén. El martes me tocó renovar la licencia y a pesar de que ya temprano me tocó toda la línea demasiado larga. Y ya bueno,
quiera tengo tiempo. Aguantando 10 para las 8 a 9 nos metieron, como dice, por la parte de atrás. Lo que yo pensé que era una cosa de 3 o más horas, lo hice en 45 minutos. Dios es maravilloso, Dios está con nosotros en todo momento y en todo lugar. Amén. Y saben que el hecho de que estamos aquí nosotros es motivo de darle gracias a Dios, porque eso quiere decir que Dios nos ha cuidado y nos ha protegido, nos dio las fuerzas también para trabajar, hacer nuestras actividades. Hermano Jordan. Buenas tardes, hermanos. Amén. Yo quiero dar gracias por volverlos a ver hoy. Y es una gran bendición mirarlos, ver sus rostros. Y dar gracias a Dios también por las fuerzas, la vista, el aire en mis pulmones y los buenos pensamientos que ha puesto en mí y el corazón nuevo que me ha dado. Amén. Recibí unos mensajes de mi amigo que tiene leucemia allá en México y me dice que gracias por lo que he hecho. Le dije, no me des las gracias, dáselos a Dios, porque Él es el que me da las fuerzas para poder trabajar y poderte dar lo que yo pueda. Y me dice, no sé, sentí tan bonito los mensajes que me envió, que dice que tiene fe. Le dije, adelante, vamos a seguir adelante, Dios te ama. Y me Amén. dice, tengo fe, estoy empezando a tener fe. Le digo, me alegra mucho. Y entonces me puse a pensar, dije, si él está enfermo y yo solo le pude ayudar con poco y se siente agradecido conmigo, ¿cuánto más no podremos estar agradecidos con Dios, que dio su propia vida? Amén. Qué regalo tan hermoso. Y también doy gracias por mi familia, por mi mamá, mis hermanos y mi papá que está conmigo, y por el sustento que me da cada semana. Dios es grande. Amén. Amén. Y eso es una verdad, sabe que muy pocas veces nosotros a veces vemos las bendiciones de Dios, porque yo recuerdo que visitábamos a alguien en el hospital y como que al ver esa persona ahí, yo me vi y dije, Señor, gracias por la salud que me das, porque a veces nosotros como que parecemos que automáticamente tenemos la salud, pero es motivo de darle gracias a Dios por tenerla. Hermana. Buenas noches, hermanos. Quiero darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho con nosotros. Y a la otra vez yo estaba pidiendo por un tío que estaba en El Salvador, que tenía cáncer, ayer falleció. Pues él estaba sufriendo muchísimo, y pues ya Dios, verdad, sabe lo mejor. Pues ayer murió y ahora lo enterraron. Y quiero pedirles que oren por mi familia allá en El Salvador, y también por mi mamá, que está un poco malita como ella está acá. Ella quería irse, pero no, bueno, en parte no quisimos, y también era muy pesado para que fuera un viaje así. Y quiero pues agradecer a Dios por todo lo bueno que ha sido, ¿verdad? A pesar de que se llevó a mi tío, pero él, su sabiduría, él sabe lo que hace. Y quiero darle gracias a Dios por todas las bendiciones hasta este momento. Quiero darle gracias a Dios porque en este problema con mi marido yo he visto la mano de Dios conmigo. Amén. En los hospitales, con mis hermanos de aquí de la iglesia, y ahí con gente que es de la iglesia también. Dios ha sido muy bueno conmigo. Amén. Y le quiero dar gracias a Dios por eso, y también le quiero dar gracias a Dios porque mi marido está sanando, yo creo que hasta más rápido de lo que la doctora pensó ella que se fuera a sanar. Amén. Porque después de que tenía esa cirugía que le habían hecho, pero feo se veía. Ahorita lo tiene, ya se le quedó más, está más pequeño, y le ha quedado nada más como que fuera una quemada que se dio, y tiene ahí la carne viva, pero como lo tenía, yo cuando me dijeron en el hospital de que ya le iban a dar el alta, yo me alegré,
Pero después yo me puse a pensar, Dios mío, y si cuando yo lo tengo en la casa me descuido, no lo cuido bien, no le lavo bien, no le aseo bien ese pie, y si otra vez recae, y entonces es peor. Yo estaba preocupada, pero Dios ha sido muy bueno conmigo, Amén, con qué nosotros, bendición. sí. Así que le doy gracias al Señor, le doy gracias a ustedes, estoy muy agradecida con toda la iglesia por las oraciones y por todo lo que han hecho conmigo. Amén, y nos dio mucho gusto saludar el sábado, estuvo con nosotros acá. Y Dios es maravilloso, Dios lo muestra a través de su cuidado y a través de cada día, porque no es solamente un día, todos los días Él nos cuida. Hermano Ricardo. Buenas noches, hermanos. Pues muy contento de poder participar este miércoles con ustedes en esta hora que tenemos en el servicio de hoy. Pues yo pido oración primero por mis hijos, que es el deseo o era el deseo de mi esposa, por cada uno de ellos y nuestros nietos. También pido oración por mi madre, que pues el Señor me permita compartir una temporada con ella. Me dice, vente pronto, no te demores, y yo le pido al Señor que pues fortalezca a mi mamá y yo poder estar con ella. Nosotros ya debíamos haber estado con mi esposa desde finales de abril, pues no fue posible y aquí estamos. Y también pido oración por mí porque les digo la verdad que todavía no asimilo lo que me ha sucedido, ¿no? Todavía estoy viviendo un sueño, una realidad hecho un sueño, y pues yo le pido al Señor mucha fortaleza. Estoy bien, estoy tranquilo, y le pido que en las oraciones pues el Señor siga manteniéndome como hasta ahora estoy. Amén. Gracias. Y claro que sí, todos los que escuchamos hoy, tengamos a nuestro hermano Ricardo. Nosotros siempre oramos, está en nuestra lista de oraciones, él y su familia, porque solamente Dios puede traer paz al corazón de cada uno de nosotros. ¿Alguien más? Si no hay alguien más, quiero terminar con una pequeña historia, este espacio. Dice que estaba una mujer y recuerdo, esto me lo contaba mi mamá, esta historia, cuando fue en los tiempos de la revolución. La región de nosotros, quedaron varias comunidades sin alimento. Y entonces ella contaba que esta familia se quedó sin comida. Y los niños le dijeron a mamá, mamá, ya no hay comida, queremos comer. Entonces la mamá le dijo, vamos a hacer tamales, tengan calma. Pero ella no tenía nada para hacer tamales. Entonces lo que hizo fue que envolvió en hojas de plátano piedras y las puso en una olla. Y los niños, ya van hasta los tamales. Y los niños preguntando, desesperados por el hambre, y la mamá le dijo, espérense, es que todavía toma un poco más de tiempo, ¿no? Y los niños de repente les dio sueño, y dijo, eso es lo que yo quería, ¿no? Se durmieron los niños. Y entonces ella también se fue a dormir, apagó el fogón para que ya la olla no siguiera ahí, porque se iba a quemar. Entonces dice mi mamá que uno de los niños, el hambre lo despertó y fue a la cocina y dijo, los tamales ya se cocieron, y sacó uno y comenzó a comer. La mamá se dio cuenta que uno de sus hijos se había levantado y corrió a buscarlo y estaba en la cocina y lo vio comiendo. Y ella dijo, si yo piedras coloqué ahí. Entonces le dice, ¿de dónde agarraste ese tamal? De la olla, mamá, ya están cocidos, pruébalos. Y la mamá, como que incrédula, ¿no? Fue y tomó el tamal y era tamal. Dice mi mamá que estas personas, como eran muy creyentes de alguna imagen, dijo, la Virgen nos hizo el milagro. Pero en realidad, ¿quién hizo el milagro?
Dios. Dios vio la necesidad y suplió esa necesidad. Esos niños tenían hambre. Y era difícil esa época, me daba cuenta. Esta es una historia verídica, él la contaba no menciona los nombres de las personas. Mi mamá no lo menciona como una historia, lo cuenta y nombra a las personas. Entonces, lo que yo quiero transmitir esta noche es que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios, así parezca imposible, para Dios se convierte en posible. Entonces, una más, ante nuestro hermano David. Quiero darle gracias a Dios porque gracias a Él pasé más o menos bien la operación. Todavía tengo sangre en el ojo y por esa operación no había podido venir los últimos servicios y sábados, pero aquí estoy por la gracia de Dios. Amén. También quiero darle gracias a Dios porque mi familia está toda bien, pero quiero hacer una petición especial que tengo y tiene que ver con mi hijo, el más pequeño. Él, como saben cuenta, hace mucho tiempo que ya no viene a la iglesia y quisiera que lo pusieran en oración para que Dios cambie su forma de pensar y que le dé el deseo de voltearse a Dios y hacer las cosas correctas y estar aquí otra vez. Amén. Entonces también quiero pedir, porque me van a hacer un estudio de arteriosclerosis, piensan que tengo endurecimiento de las venas y quisiera que oraran por eso para que salga negativo. Y tal vez esto sea un poco trivial. Se me han perdido unas llaves que son importantes para mí. Me gustaría que oraran por mis llaves. Amén. Tengamos en cuenta a nuestro hermano. Y sí, tenemos ya tiempo que no hemos visto a este joven. Es parte de nuestra iglesia, es parte de nuestro cuerpo. Y claro que esa necesidad como padres, ¿no? de verlos acá y nosotros como hermanos unirnos con ellos para que Dios pueda obrar el milagro en este joven y poderlo tener dentro de nuestra iglesia. ¿Qué les parece si vamos de rodillas y ponemos a Dios nuestra petición, hermano? Oremos. Bendito Señor, te alabamos porque grandes son tus maravillas. Te alabamos, Señor, porque tus cuidados son todos los días con cada uno de nosotros. Esta tarde, Padre, estamos aquí, un grupo de tus hijos, arrodillados, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poder, reconociendo que eres santo. Y asimismo, Padre, reconociendo de todo lo que tú eres y observándonos a nosotros, que somos seres imperfectos, que fallamos, queremos suplicarte que por favor nos puedas perdonar, nos puedas limpiar de toda maldad. Porque, Padre, hemos entendido que si venimos a ti, tú nos puedes limpiar. Porque hoy, Padre, venimos con nuestros corazones humillados ante ti a rendirte adoración. Y queremos suplicarte que por favor nos perdones para que nuestra oración llegue pura al trono de tu gracia. Pero también, Padre, cada uno de mis hermanos han presentado sus peticiones, han presentado agradecimientos. Tú les has escuchado y están anotadas ahí. Cada uno de mis hermanos han traído sus agradecimientos, han traído sus peticiones. Y queremos pedirte que por favor, Señor, hagas tu voluntad en cada una de esas peticiones. También incluimos a algunos que quizá no nombraron su petición, pero que en su corazón están. Cada uno de mis hermanos, Señor, al igual que yo, somos seres necesitados de ti.
Y por eso hoy nos dimos cita a tu casa. Y te suplicamos que puedas llenarnos de tu Santo Espíritu, poner paz en nuestro corazón y poder esperar nuestra petición creyendo que la vamos a recibir porque estamos frente al Dios Todopoderoso que todo lo puede. Mi hermana Neris presentó su agradecimiento y presentó también a su mamá como petición. Y te suplicamos, Señor, que tú seas con ella en su hogar, con su esposo, con sus hijos, con todos sus familiares y también con su familia que ha perdido un ser querido, que puedas estar con ellos y traer paz en el corazón de ellos. También, Padre, mi hermano Jaramillo expresó también hacia ti su agradecimiento. Y Señor, suplicamos que por favor seas con él también, en su hogar, con sus hijos, con su familia. Por favor, Señor. Mi hermana Sonia también te da gracias porque tú has sido bueno con ella en la recuperación de su esposo. Pero también ella presentó a su mamá que no está muy bien de salud. Le colocamos en tus manos, Señor. Tú eres el doctor de doctores, el médico divino. Presentamos a nuestra hermana. También, Padre, mi hermano Ricardo presentó su agradecimiento, pero también hay planes de viajar a visitar a su mamá. Pero también él presenta obrar como lo has venido haciendo en su vida. No es fácil lo que él ha pasado, pero sí sabemos que tú le mantienes en tus brazos, a él y a su familia. Nunca te apartes de él y que siempre lo lleves en tus brazos como un pequeño hijo, cuando un padre toma a su pequeño y lo arrulla en sus brazos. Así te pedimos que por favor tú le arrulles en tus brazos a él y a su familia. Por favor. Señor, mi hermano presentó su petición. Él presenta a su hijo. Qué difícil es como padres cuando un hijo ha tomado un camino que no es el que nosotros le hemos enseñado. Pero Padre, creemos que tú tienes poder para impactar la vida de él. Y que él pueda recordar todo lo que aprendió en casa, todo lo que ha aprendido mientras él estaba en las clases aquí en la iglesia. No le dejes en paz hasta que él pueda regresar aquí a tu casa. Y que pueda poner sus dones, sus talentos a tu servicio. También, Padre, con su salud de mi hermano. Restaúrale y sé con él, con su esposa y con toda su familia. Grande y maravilloso eres tú, Señor. Porque maravillas las vemos todos los días de tu parte, Señor. Cada una de las peticiones que fueron presentadas hoy. Si a mí se me pasa una, Señor, a ti no se te pasa ninguna, porque somos tus hijos. Y las presentamos a ti, Señor, en tu trono de gracia. Y que por favor, Señor, hagas tu voluntad en cada una de esas peticiones. Llénanos, Señor, y haznos saber que nosotros no estamos solos, que estamos de tu mano y así caminamos rumbo a la patria celestial. Esta noche, Señor, colocamos a tu siervo quien presentará tu palabra esta noche. Llénalo de tu Santo Espíritu y que hoy él pueda hablar palabra de vida para vida eterna. Úngelo, Señor, y úsalo. Y nosotros, Señor, prepara nuestros corazones para que podamos tener corazones receptivos a tu palabra, para que podamos poner en práctica lo que hoy aprendamos. Bendito Señor, queremos tener la convicción que al levantar nuestras rodillas
hoy hemos tenido un encuentro contigo. Gracias, Señor, por haber inclinado tu oído hacia nosotros y escuchar nuestro ruego. En el nombre de Jesús oramos esta noche. Amén y amén. Pastor, ¿tenemos anuncios? ¿Tenemos anuncios? Mientras hay unos anuncios, quería pedirle a mis hermanos diáconos que me ayuden para recoger las ofrendas de esta noche. Muy bien. Gracias a Dios que estamos aquí, ¿verdad? Ya no alcanzamos nosotros a agradecer, pero creo que si estamos aquí venimos con un corazón agradecido. Aunque tal vez estamos cansados, ¿verdad? O fatigados por el día, ¿verdad? Las actividades y cada situación que hay. Tenemos algunos anuncios. Primeramente recordamos a los conquistadores. Este sábado salen, quedaron a estar temprano, 8 de la mañana creo aquí. Estarán saliendo a las 8:30 creo que salen. Así que listos, ¿verdad? Con sus uniformes o todo lo que se requiere. Ya ven a sus directores. También queremos recordarles, este sábado será la lectura de los nombramientos. Ya le dimos la primera lectura el sábado, están puestas también allí afuera. A la vez también les indicamos si alguno de ustedes se le llamó y usted no aceptó, y ahora decide aceptar o quiere participar o quiere alguna responsabilidad o le gustaría participar en alguna responsabilidad, llámenos, ¿verdad? O hable con el encargado, con el líder en el departamento que usted quiera. Hable con el líder que se está poniendo y así estaremos dándole la oportunidad de que usted pueda participar en cualquiera de los departamentos de nuestra iglesia. También en la planeación, vendría la planeación, no sé si ustedes habrán trabajado así en los años anteriores, pero una vez que este sábado demos ya la segunda lectura y se apruebe mediante el pleno de la iglesia, les estaremos entregando a ustedes una hojita a cada líder de departamento en el cual ustedes se reunirán con su directiva o con su departamento y tendrán una planeación anual. ¿Okay? Planearán para su departamento, obra misionera, con obra misionera, ancianos, con ancianos, música, con música, escuela sabática, con escuela sabática. Entonces pondrán sus objetivos y sus estrategias para alcanzar esos objetivos. ¿Okay? Cada departamento hará eso, llenará y lo estaremos presentando. Esa planeación, si mal no recuerdo, es julio 13. Estaremos presentando esa planeación para mejor estar bien seguros desde ya que se le graben. Sí, julio 13 estaremos presentando la planeación de los departamentos. Tendremos una semana de oración de niños, inicia junio 2 a junio 9. Será de los niños estarán participando, los departamentos de los niños estarán participando. Será sábado, domingo, miércoles, viernes y se estará terminando el siguiente sábado. 2 sábados más los días de semana. Así que por favor, listos para poder participar en esa semana. Esperamos que pueda ser una semana de bendición y que nuestros niños puedan venir, que ustedes, por favor, pasen la voz para que los niños o las familias más bien, puedan venir y puedan venir con sus hijos, ¿verdad? Puedan traerlos. La semana de oración infantil. VBS, julio 15 al 20. Ya nuestra hermana Ivonne está trabajando, estará inscribiendo a los niños, a todos los que puedan participar. Tenemos junta de líderes de iglesia, junio 8, nuestra junta, el segundo sábado de cada mes, así que parece como que pasó muy rápido, ¿verdad? Ya estamos nuevamente, ya estaremos pronto en junio 8.
tendremos nuestra siguiente junta. Quisiéramos pedirles de favor, está aquí nuestra hermana María Elena, no sé si nos abren el cuartito de allá para poder poner la cruz. Quisiéramos sacarla para poder guardarla donde yo la saqué, no tengo llave de allí. Y también quisiéramos pedirles a los encargados para que nos puedan ayudar con la instalación de las bocinas. Ya se nos está quedando eso. Por favor, les pido allí a Rodolfo que me ayude. No veo a Kenneth esta noche, pero ya han sido 2 domingos que se nos han pasado. Tenemos que mover porque creo que pronto vendría para cambiarse ya la carpeta y quisiéramos que eso esté ya el cableado en su lugar para que no podamos tener, ¿verdad?, los cables así por la parte de arriba, ¿verdad?, sino que quede ya en su lugar, ¿verdad? Así que, por favor, ayúdenme a pasar la voz allí, ancianos. Necesitamos realizar eso de ahí lo antes posible, ¿verdad? Cosa de que ya después ya se pone la carpeta y puede estar todo en orden. Ok, muchas gracias. Estos son los anuncios y tal vez hay algún otro más, ya les dejaremos saber. Que el Señor los bendiga. Vamos a dejar entonces en manos de Rogelio, quien tiene el mensaje de esta noche. Esperamos pues que el Señor lo use, lo bendiga, ¿verdad?, en la presentación de su palabra. Señor lo bendiga. Feliz miércoles de tarde, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Tal vez un poco cansados, un poco acarreados, ¿verdad? Pero aquí estamos por la gracia del Señor. El Señor hasta aquí nos ha ayudado, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen así? Amén, amén. Hermanos, ¿de qué vamos a hablar en esta tarde? Me llamó la atención lo que dijo la hermana Neres, ¿verdad? Cómo Dios está al cuidado de su hijo, cómo ella pudo ver la mano poderosa de Dios obrando en la vida de él, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, pasan cosas que aún nosotros no nos damos cuenta. Nosotros no alcanzamos a ver, no logramos ver la mano de Dios, los milagros de Dios, ¿verdad?, en nuestras vidas, ¿sí? Quisiera que abrieran sus Biblias, hermanos. Vamos a leer ahí en Romanos 8, capítulo 8 y versículo 28. Romanos 8, 28. Ya casi todos se lo saben, no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Dice: sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Oramos, hermanos. Creemos el rostro. Querido y amante Padre, que mora en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su nombre, Padre. Señor Dios, en esta tarde, en esta noche, pedimos de su bendición, Padre, al abrir su santa palabra, que su Santo Espíritu, Señor Dios, que la inspiró, Señor, venga, Señor, y nos enseñe, Padre, nos muestre, Señor, el camino, Señor, en que debemos caminar, Padre. Le invitamos, Padre, que usted sea nuestro invitado de honor en esta tarde, Señor Dios, y que usted nos hable, Señor Dios, por medio de su palabra, Señor Dios. Por favor, se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Este versículo, mis hermanos, si lo estudiamos bien, si lo analizamos, ¿verdad? Hagamos un alto y dice así: sabemos que a los que aman a Dios, ¿sí?, esta es
Una promesa con condición. ¿Cómo dice? Sabemos que ¿a quién? A los que aman a Dios. ¿Sí? Entonces, la pregunta sería, hermano, ¿amamos nosotros a Dios? ¿Ama usted a Dios? ¿Amamos a Dios? Si nosotros amamos a Dios, esta promesa es para nosotros, es para usted, es para mí. Y Dios, todo lo que nos suceda, sea bueno o inclusive sea malo, eso va a ser para su bien. ¿Sí? Pero necesitamos ¿qué? Amar a Dios. ¿Sí? Si no amamos a Dios, bueno, esta no es para usted tal vez, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo amar a alguien? ¿Cómo yo puedo amar a Dios? ¿Cómo yo puedo aprender a amar a Dios? Recuerdo cuando conocí a mi ahora esposa, ¿verdad? Yo la conocía y empezamos esa relación, a hablar por teléfono, a platicar. Claro, hay una atracción una atracción natural entre un hombre y una mujer, y entra por la vista, ¿verdad? Pero cuando empezamos a hablar con aquella persona, cuando empezamos a conocer a aquella persona, hermanos, empezamos a amarla, ¿sí? Empezamos a amarla, a conocerla, ¿sí? Entonces, hermanos, para amar nosotros a Dios y que esta promesa sea nuestra, que la podamos reclamar, ¿sí? Necesitamos nosotros pasar tiempo con Dios, conocer a Dios. ¿Y cómo yo puedo conocer a Dios? Sabemos que Dios nos habla por medio de su palabra, ¿verdad? Y nosotros nos comunicamos con Dios por medio de la oración. Entonces debe de haber una comunicación, una conexión, porque si no hay esa conexión, no podemos nosotros amar a Dios. Yo amo a mi familia, amo a mi bebé, amo a mi esposa, ¿verdad? Es mi adoración, mi bebé. Pero hermanos, yo quiero pasar todo el tiempo que sea posible con ellas. Yo quiero estar con ellas, ¿sí? Cuando se termina mi turno de trabajo, voy a la casa corriendo porque quiero estar con ellas. Quiero estar con mi bebé, quiero estar con mi familia, quiero estar con mi esposa. ¿Por qué? Porque las amo y quiero pasar tiempo con ellas. Hermanos, cuando nosotros tenemos esa relación con Dios, ¿sí? Tenemos esa relación con Dios, queremos estar conectados de la mano de Él, queremos estar conectados a la vid verdadera, ¿verdad? Que es Dios. Y queremos pasar tiempo, ¿qué? Leyendo la palabra, alimentándonos, nutriéndonos, orando, escuadriñando la palabra. Y de esa manera nosotros crecemos espiritualmente, ¿sí? Esa es la única manera, mis hermanos, cómo nosotros podemos aprender a amar a Dios y que esta promesa que dice acá, nosotros la podamos reclamar y decirle al Señor: Señor, usted ha dicho que a los que lo aman, todas las cosas nos ayuda para bien, ¿verdad? Este tema lo he titulado, hermanos, ¿por qué sufren los cristianos? ¿Por qué sufremos los cristianos? Y dice el versículo: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Sí. Hermanos, todos sufrimos en esta vida. Todos sufrimos, todos pasamos tribulación, todos tenemos problemas, ¿sí? Todos sufrimos. Sufrimos nosotros los cristianos, los creyentes que creemos en Dios, sufrimos. Sufre también el no creyente, ellos también sufren. ¿Por qué sufre el cristiano? ¿Por qué sufrimos nosotros?
Esa es la pregunta a responder. ¿Por qué sufrimos nosotros? Sí, nosotros un día nos entregamos a Dios, hicimos un pacto con nuestro Dios, le entregamos nuestra vida a Dios. Entonces, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué sufre el cristiano? No estoy supuestamente a tener paz, no estoy supuestamente, vamos a ir ahí al libro de Isaías 53. Isaías 53. Dice ahí, ciertamente, 53:4, perdón. Isaías capítulo 53, versículo 4. Dice, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Sí? Entonces, hermanos, la pregunta es, cuando yo me convierto al cristianismo y acepto a Jesucristo como mi Salvador, ¿por qué sufro? ¿Por qué hay dolor en mi vida? ¿Por qué hay enfermedad? Si aquí Isaías me está diciendo que Él llevó mis enfermedades, que Él llevó mis sufrimientos, mis dolores. En el versículo 5 dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces la pregunta es, ¿por qué si Isaías dice que Dios, que Jesucristo murió por mí y pagó mi deuda, ¿verdad? Llevó en su cuerpo mis enfermedades, mis dolores, mis sufrimientos, ¿sí? Y por sus llagas fuimos nosotros curados para darnos paz, dice en el versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados, por darnos la paz. Entonces, ¿por qué tengo aflicción? Entonces, ¿por qué tengo problemas? Entonces, ¿por qué sufro? Entonces, ¿por qué pierdo seres queridos? Seres que amo. ¿Por qué? Es la pregunta, mis hermanos. ¿Por qué? Si acá me dice que Jesucristo llevó mis enfermedades, llevó mis dolores, ¿sí? Para darme paz, y por sus llagas yo fui curado. Esa es la pregunta. ¿Por qué sufrimos los cristianos? Es necesario, hermanos, que estas cosas, las cosas espirituales, se disciernen. ¿Cómo? Espiritualmente. Entonces, hermanos, las cosas espirituales se disciernen, se entienden espiritualmente. Sí, Jesucristo llevó nuestras enfermedades. Jesucristo pagó el precio por nosotros cuando estábamos perdidos, ¿verdad? Este mundo estaba perdido, el ser humano estaba perdido, y Él cargó en su cuerpo el precio que nosotros teníamos que pagar, ese dolor que nosotros teníamos que sufrir, esa muerte que nosotros teníamos que pagar, porque el pago del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo Jesús es ¿qué? Vida eterna, ¿verdad? En Cristo Jesús. Él llevó nuestras enfermedades del alma, Él llevó nuestras enfermedades de nuestro corazón, Él llevó nuestros dolores, esos dolores que sufremos, hermano Ricardo, esos dolores que sufremos, esos dolores agudos que penetran nuestro corazón, nuestra alma, Él los sintió, Él los llevó en la cruz. Y hermanos, un día ya no irá a haber más enfermedad. ¿Sí? Apocalipsis 21, ¿qué dice? Apocalipsis 21:3, vamos a empezar desde el 3. Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, ya no va a haber más clamor ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Aquí, mis hermanos, literalmente se cumple Isaías 53:4. Aquí, ¿cuándo? Cuando nosotros ya estemos en el cielo nuevo y en la tierra nueva, literalmente ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber dolor, ya no va a haber clamor y ya no va a haber enfermedad, hermanos. Allá, en el cielo nuevo y en la tierra nueva, esto tendrá su cumplimiento literalmente. ¿Sí? Ahora, mientras estamos en este mundo, tenemos aflicción, tenemos dolor, tenemos muerte, sufrimos, batallamos, todos tenemos problemas, los creyentes y los no creyentes. Pero ¿sabe qué? Nosotros los creyentes tenemos una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Nosotros venimos acá a la casa de Dios a buscarle, hermana Sonia, a poner nuestras cargas, ¿sí? Nuestros pesares, nuestros dolores, a ponerlos a los pies de Jesucristo, a ponerlos a los pies de la cruz, ¿verdad? Oramos al Señor, nos postramos de rodillas, derramamos nuestra alma, nuestros pensamientos a Jesucristo, al Dios Todopoderoso. Tenemos a alguien a quien ir, a quien acudir. Ese es nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Jesucristo que pagó el precio por usted y por mí. Los no creyentes, ahí está difícil. Imagínese usted por un momento que usted no fuera creyente y usted no confiara en Dios y usted no pusiera su fe en Dios. ¿A quién iría? ¿A quién clamaría? ¿A usted a quién le diría? ¿A quién iría para derramar sus problemas? ¿A quién iría para contarle sus pesares, su dolor? ¿A quién iría? Es por eso, mis hermanos, que muchos no creyentes, muchas personas que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador, se quitan la vida, porque no tienen a quién ir, no tienen en quién confiar, ¿sí? Nosotros, como cristianos, tenemos a nuestro amado Jesús, tenemos a Dios, ¿verdad? Esa es la ventaja del creyente sobre el no creyente. ¿Por qué sufren los cristianos entonces? ¿Por qué sufrimos, hermanos? Dice allí en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar. Esa es la promesa, mis hermanos, para cada uno de nosotros, los creyentes que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador y que le amamos. Yo estoy aquí, dice Jesús. En el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis dolor, en el mundo habrá muerte, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Yo he vencido al mundo. Hermanos, cada cosa cada problema, cada situación, cada aflicción, mis hermanos, cada circunstancia negativa que nos sucede en nuestra vida, tiene su propósito. Tiene su propósito. Nosotros ahora no lo entendemos, no lo comprendemos, no sabemos cuál sea el propósito de Dios, ¿verdad? Nos suceden, perdemos seres queridos, perdemos seres amados, perdemos nuestro trabajo, perdemos la salud. ¿Por qué? Es la pregunta, ¿verdad? Pero nos dice acá, Romanos 8:28, que todos sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esa es la promesa, mis hermanos. Entonces decía yo que cada problema, mis hermanos, cada cosa negativa, cada dolor, cada aflicción, tiene un propósito en su vida. Y les voy a mostrar. Me gustó este ejemplo de Pablo. Vamos a ir ahí a 2 de Corintios. 2 de Corintios, todo problema, mis hermanos, toda enfermedad tiene
su propósito, el porqué de las cosas, ¿sí? Segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios 12. Aquí nos habla de Pablo, ¿verdad? Vamos a leer ahí desde el versículo 1. Vamos a hacerlo rápidamente. Segunda de Corintios 12:1 dice de la siguiente manera. Dice Pablo: ciertamente no me conviene gloriarme, pero me referiré a las visiones y a las revelaciones del Señor, que el Señor le dio a Pablo, ¿verdad? Estas visiones, estas revelaciones. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, ¿sí me están siguiendo? Que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Hasta el tercer cielo, para los que no saben, mis hermanos, existen 3 cielos, ¿sí? El primer cielo es la atmósfera donde nosotros vivimos, la atmósfera, lo que podemos ver, donde se mueven los aviones, los pájaros, el aire que respiramos. El segundo cielo es donde se encuentran los astros, las estrellas, el sol. Y el tercer cielo es donde se encuentra la gloria de Dios. Sigue diciendo, hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo aquí está tratando el asunto del egoísmo, del yo, ¿verdad? De la gloria propia. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense que de mí, más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltaran, dice Pablo, para que la revelación para que la grandeza de estas cosas que Dios le mostró, él no se sintiera más, ¿verdad? Me fue dado un aguijón en mi carne. Dios le reveló a Pablo, ¿verdad? Visiones, cosas secretas, ¿verdad? Pero Pablo sufría una enfermedad. Dice que él tenía un aguijón en la carne. ¿Qué es un aguijón? Un aguijón es algo puntiagudo, ¿verdad? Puntiagudo que si a Jesucristo le clavaron en su costado, ¿verdad? Un aguijón puntiagudo, ¿sí? Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Pablo tenía una enfermedad, ¿sí? Sigue diciendo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sí? Entonces, hermanos, Pablo, él sabía que humanamente él se podía sobreexaltar, se podía enorgullecer, ¿verdad? Podría ser un hombre egoísta, el yo. Él tenía un problema, pero él también tenía una enfermedad. Dice, ese aguijón que Dios le había permitido que Satanás, ¿verdad?, lo abofeteara, ¿sí? Se dice que ese aguijón, esa enfermedad tenía que ver con la vista de Pablo, ¿verdad? Con la vista de Pablo. Entonces, ¿por qué Pablo tenía esta enfermedad? Para que él no se gloriara, para que él no se sobreexaltara, el yo, ¿verdad? Y él entendía, Pablo entendía que para eso le había dado ese aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Aquí vemos, hermano, algo sorprendente. Dice Pablo, un mensajero de Satanás, ¿qué hace?
me abofetea. ¿Con qué propósito? Para que yo no sobresalte, para que yo no me enorgullezca de mí mismo. ¿Tenía un propósito el sufrimiento de Pablo? ¿Sí o no? Tenía un propósito el sufrimiento de Pablo. Cada cosa, mis hermanos, que nos sucede a nosotros en nuestra vida, tiene el porqué, tiene una razón, ¿sí? Pero nosotros no lo alcanzamos a comprender, no lo entendemos. Entonces, ¿por qué sufren los cristianos? Bueno, mis hermanos, sabemos que este mundo es un mundo de pecado, un mundo de dolor, ¿verdad? Y sabemos cómo ha llegado ese sufrimiento al mundo, ¿verdad? Pero ¿por qué sufren los cristianos? ¿Para qué Dios permite que esas cosas malas nos pasen? ¿Sí? Pablo, mis hermanos, era un judío, era el ungido de Dios, ¿sí? Fue el ungido de Dios y tenía sufrimiento y dolor. Pero él sabía cuál era el propósito de ese sufrimiento. Él sabía cuál era el propósito de ese dolor, de esa enfermedad. Era para que él no se sobreexaltara, ¿verdad? Para que no se enorgulleciera. Hermanos, muchas veces nosotros pensamos que cuando entramos a las filas del Señor, que cuando nos enlistamos en las filas del Señor, que cuando nos convertimos al cristianismo y que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, muchas veces tenemos la idea de que todo va a ser paz, de que todo va a ser tranquilidad, de que todo va a ser amor, de que todo va a ser felicidad. Pero déjeme decirle lastimosamente, lo siento decepcionarlo, no es así, no va a ser así. Va a haber dolor, sí, va a haber sufrimiento, sí. Nosotros estamos acá, aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, pero también sufrimos. Los de afuera también sufren. Los que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador, los que no viven una vida recta, ¿verdad? También sufren, igual que nosotros. Entonces no hace la diferencia, ¿verdad? Vale más estar agarrado de la mano de Dios y sufrir con Dios. Sí. Eso es lo que hace la diferencia, mis hermanos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesucristo. Mis hermanos, estamos aquí de paso. Estamos aquí, pastor, temporalmente. Nuestros días están contados. ¿Sí? Yo siempre he dicho, y se lo repito, esta vida temporal, esta vida pasajera, mis hermanos, es temporal, es pasajera. Es pasajera. Esta vida es la antesala, es la preparación para la eternidad. Digamos que Dios me preste, hermano Rodolfo, diga yo unos 60 años de vida, ¿verdad? Que Dios me preste, me dé unos 60 años de vida. 60 años no voy a sufrir. También hay cosas bonitas en la vida que disfrutar, como mi hija, como mi familia, ¿verdad? Como mis hermanos, que son ustedes. Hay cosas hermosas que disfrutar también. No todo es maldad, no todo es dolor. Hay cosas hermosas. De esos 60 años que le pido a Dios que si Él quiere que me dé más, hermano Jaramillo, esos 60 años, digamos que la mitad, unos 30, unos 40 años van a ser de felicidad, de gozo, digamos por lo mucho 30 años de felicidad, unos 30 años de dolor. Pero hermanos, esta vida pasajera, esta vida temporal, esta vida terrenal, debemos nosotros de hacernos la idea de que es la preparación para la eternidad. Dice que cuando estemos en el reino de los cielos, los sufrimientos que hayamos pasado no se comparará nada con la eternidad. Se nos hará nada, se nos hará poquito comparado con la eternidad. ¿Sí? ¿Saben ustedes cómo se forman las perlas? Las perlas bonitas, blancas, brillantes, ¿verdad? Son bonitas, son hermosas. Entra en la ostra un grano de arena,
y ese grano de arena le está calando, le está penetrando. Imagínense a usted que le caiga en su paladar, abajo de su lengua, una piedrecita y que usted no se la pueda sacar, no se la pueda quitar. Entonces, ahí está calándole, ahí está raspándole, ¿verdad? A la ostra le cae ese grano de arena, ese objeto, ¿verdad? A la cual ella no está acostumbrado, y le empieza a calar, le empieza a rozar, ¿verdad? A lastimar. Entonces, ¿qué es lo que hace la ostra, el oyster? Empieza a soltar un líquido sobre ese grano de arena, sobre esa piedra puntiaguda que le está lastimando ahí, le empieza a soltar un líquido que se llama el nácar. Nácar, le empieza a soltar ese líquido, ese líquido empieza a endurecerse, ¿verdad? A suavizar lo puntiagudo de ese grano de arena, de ese grano de piedra, y lo empieza a recubrir. Y le va lanzando, y lo va recubriendo, y lo va lanzando, y lo va recubriendo ese grano de arena, ¿sí? Con el tiempo ese grano de arena va creciendo, va agarrando un brillo bonito, una blancura pura, ¿verdad? Y con el tiempo ese grano de arena se convierte en una perla preciosa, en una perla brillante, en una perla valiosa. No hay una ostra, mis hermanos, un oyster. Para que una ostra pueda producir una perla, tiene que pasar por ese sufrimiento, tiene que pasar por ese dolor, ¿sí? Tiene que haber sufrimiento en ella. De esa manera ella puede cubrir ese grano de arena y lo convierte en una perla bonita y hermosa. Una ostra que nunca ha sufrido, nunca podrá producir una perla. Hermanos, nosotros somos perlas ante los ojos de Dios, y Dios está trabajando en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros, por medio de los problemas, por medio de las dificultades. Sabemos nosotros, hemos escuchado que el oro, ¿cómo se refina el oro? Por el fuego, ¿verdad? Meten el oro al fuego y se limpia de todas sus impurezas. ¿Qué pasa si usted mete esta banca al fuego? Se quema. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos una banca o somos oro? Cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando me dicen tienes que trabajar el sábado, cuando perdemos un ser querido y nos llamamos cristianos y nos pasan por el fuego y nos quemamos y nos derritemos y digo yo, ya tiro la toalla. ¿Para qué me convierto en cristiano? ¿Para qué soy cristiano yo? Si mira, estoy sufriendo, estoy padeciendo. ¿Es usted una banca, un pedazo de madera, un pedazo de árbol, o es usted oro? Sin embargo, cuando usted está firme en el Señor, cuando usted tiene una conexión con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y usted está firme en la roca que es Cristo Jesús, usted pasa por el fuego, pasa por el oro, pasa por el fuego, perdón, y cada vez, mis hermanos, va saliendo más fuerte, más vigoroso. Las pruebas no lo tumban, las pruebas no lo derriban, ¿verdad? Seamos como el hombre sabio que fundó su casa sobre la roca. Esa roca es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús, hermanos. Ese es el propósito, mis hermanos, por la cual nosotros sufrimos. Dios va formando nuestro carácter, Dios nos va puliendo, ¿sí? Para poder llegar y arrebatar el reino de los cielos, porque dice que el reino de los cielos no es para cobardes, pastor, es para los valientes que están dispuestos a pasar por el fuego, ¿verdad? Y salir fuertes, salir reforzados, ¿verdad? Me gustó una reflexión de estilo poema que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Me gustó el mensaje de este poema y dice de la siguiente manera. Esta es la historia del águila. La historia del águila dice: el águila que volaba alto
ya no puede volar. El águila que desde muy alto podía ver a su presa, ya no la logra ver. La presa que no se le iba de sus garras, hoy se le puede ir. El pico con el que desmenuzaba su comida, ya no le sirve. El águila se está muriendo. No puede volar alto. No puede ver por las escamas que tiene en sus ojos. Mucho menos puede cazar. Han pasado ya algunos días y esta águila empieza a morirse de vieja. Pero reacciona enseguida y toma una decisión. Ella sabe que existe un medio para rejuvenecerse, pero el proceso es doloroso. Han pasado algunas horas, la determinación está hecha. Se va a rejuvenecer, cueste lo que cueste. De su flaqueza saca fuerzas y busca la roca más alta. Allí pasará 150 días, sufrirá el calor del sol y lo frío de la noche. Empieza a golpear sus garras sobre la roca y lo hace hasta quitárselas, quedando ensangrentada y con mucho dolor. A pesar del sufrimiento, el proceso sigue en pie. Enseguida empieza a quitarse pluma por pluma hasta quedarse completamente desnuda. El calor del frío, el frío y el dolor se hacen cada vez más fuertes. Ahora empieza a quitarse el pico y lo golpea muy fuerte en esa roca. Pero es tan grande el dolor que de sus ojos empiezan a salir lágrimas. Y con esas lágrimas se le caen también las escamas que no le permitían ver lejos. Yo sé que imaginas la forma en que se ve el águila después de su proceso. Los 150 días harán la diferencia. Hermano, tú y yo somos comparados como el águila. ¿Acaso no te has preguntado alguna vez si tus plumas ya están viejas y no puedes volar alto? Si las armas con que te defendías de Satanás ya están torcidas y el diablo solo se ríe de ti. Si los ojos con que mirabas a la meta que es Cristo ya no lo pueden ver, creo que necesitas rejuvenecerte. Ponte de pie y mira hacia arriba. Allá se encuentra esa roca. Su nombre es Cristo Jesús. Él te quitará todo lo viejo, todo lo torcido, te dará nuevas fuerzas y sobre todo la victoria. Así que empieza hoy mismo el proceso y serás el águila que no morirá de vieja. Me encantó esta reflexión y quise compartirla con ustedes, hermanos. Hermanos, sostengámonos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Esa roca, ¿verdad? Miremos arriba, hermanos, y sostengámonos de su mano. No importa los problemas que vengan, no importa las situaciones, confiemos en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias, hermano, por la palabra de nuestro Dios. Y les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a cantar nuestro último himno, el himno número 508. Condenamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca intenta
Oremos, hermanos. Querido y amoroso Padre, que mora en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su nombre, Padre eterno. Oh Señor Dios, gracias, Padre. Gracias porque usted es bueno. Gracias porque usted es misericordioso con cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por sus bendiciones, Señor Dios. Señor Dios, gracias por hablarnos, Señor, en esta tarde, Señor Dios. Padre, permita, Señor, que cada uno de mis hermanos podamos, Señor Dios, estar firmes, Señor Dios, cuando venga la prueba, cuando venga la tentación, Señor Dios, cuando venga las circunstancias negativas de la vida, Señor Dios, podemos, Señor, agarrarnos de su mano, Señor Dios, y permanecer agarrados de su mano hasta que usted venga, Señor Dios, a llevarnos con usted a esas moradas que usted tiene para cada uno de nosotros, Padre. Señor, gracias por dar a su Hijo para que muriera por cada uno de nosotros. Gracias, Señor Dios, por sus misericordias y por sus bendiciones. Ahora que nos despedimos, Señor Dios, llévenos con bien a nuestro hogar, para que podamos, Señor, seguir en nuestras tareas, Señor, de la semana, en nuestro trabajo, Padre. Bendiga a cada uno de mis hermanos en sus labores de esta semana, y que cuando llegue el fin de semana, Señor, el sábado, podemos otra vez reunirnos, Señor, para dar honra y gloria a su nombre, Padre. Estos favores le pido, no porque tengamos méritos algunos, sino se lo pido en el nombre y en la sangre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos. Lo esperamos el próximo viernes. Este viernes les tenemos